¿Se han preguntado qué nos hace mexicanas, mexicanos? Pues bueno, hoy vamos a platicar con Diana Rodríguez, ella es psicoanalista, y vamos a hablar sobre el tema de qué te hace mexicana. Y pues queremos saber exactamente qué es de acuerdo a la Sociedad Psicoanalítica de México, y por supuesto esto es Cuéntamelo en el Diván. Así es que, pues bueno, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, qué gusto estar aquí contigo. Me encanta estar contigo y con esta fecha y con este tema. Sí, a mí también, doctora. A ver, ¿por qué plantear este tema? Pues yo creo que en primera por la fecha, en segundo porque es un tema realmente importante, por lo menos para los mexicanos, aunque si le quitamos mexicanos y nos ponemos a hablar de identidad y de nacionalismo, creo que también aplica para muchos otros países o muchas otras personas y que es muy importante porque nos da a entender quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, que somos ser mexicano es diferente a ser norteamericano, a ser cubano, a ser italiano, ¿sí o no? O sea, no sé, ahí tendremos que estar averiguando estas cosas, ¿no? Tratando de contestar esto. Claro, por supuesto. ¿Cómo comenzamos, doctora? Pues no sé, podría mencionar, por ejemplo, que la identidad del mexicano se ha tratado de estudiar desde ya hace mucho tiempo y podría mencionar quizá algunos libros en los cuales pues me voy a basar. Claro, vamos a darles un aspecto psicológico, psicoanalítico para que nosotros podamos entender más allá de solamente la lectura de los libros, ¿no? Pero, por ejemplo, está El perfil del hombre y la cultura en México, que es de Samuel Ramos, de 1934, y ahí ya vemos cómo empezamos nosotros a ver esta idea de querer entender qué es o de qué se trata ser mexicano, ¿no? Está también El laberinto de la soledad, creo que cualquiera ha escuchado de ese, y es de Octavio Paz, y ese lo escribió en 1950. El mexicano y su psicología, su psicología y sus motivaciones, que es de Santiago Ramírez, de 1977. México en lo profundo, de Guillermo Buenfil, y fue en 1987. Psicología del mexicano, de Rogelio Díaz Guerrero, de 1994. Y con esto lo que estoy queriendo decir que se ha estado tratando de estudiar lo que es la identidad y también la psicología de qué es ser mexicano. Y si te das cuenta, se empieza aquí en el 34, está hasta el 94, y hay uno, creo, del 2000, que habla un poco más ya de la Malinche, pero ese libro no lo voy a poder mencionar porque no lo he leído yo, entonces no puedo hablar de algo que no he leído, aunque entiendo más o menos de qué se trata. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de que desde hace mucho se está tratando de entender qué es ser mexicano y qué nos hace ser mexicanos, ¿no? Y entonces podemos empezar a hablar que, por ejemplo, allá en el año de 1934, pues resulta que nos estábamos hablando mucho de un complejo de inferioridad. O sea, en aquel tiempo estábamos hablando de que gracias a que fuimos colonizados, empieza un sentimiento de inferioridad, un complejo de inferioridad, si lo menciona él, y que nosotros queremos entonces sentirnos vistos, sentirnos entendidos, sentir que nos ven, y empezamos a adoptar cosas que pues no son de nuestra cultura y que son, uno diría, pues nos colonizaron los españoles, pues entonces vamos a parecernos mucho a los españoles, pero no. En aquel tiempo ya se estaba queriendo parecerse mucho más a los franceses. Inclusive hay un periodo en la sociedad donde se hacen casas y se hacen cosas muy al estilo francés, que también era traído justamente por los españoles, que también querían parecerse a los franceses, ¿no? Y de esta manera, pues entonces queríamos que nosotros fuéramos aceptados por ellos. Y de ahí, pues entonces podemos ir viendo que nosotros vamos creando una identidad queriéndonos parecer a los otros. Esto lo podríamos mencionar, por ejemplo, cuando un hijo quiere parecerse a su padre
y no está cuestionando si su padre está actuando bien o está actuando mal, sino simplemente quiere parecerse a su padre. ¿Y para qué quiere parecerse a su padre? Pues para que el padre se sienta orgulloso y el hijo se sienta visto, y de esta manera, si soy visto, entonces existo. Y es así como entonces nosotros podemos empezar a ver esta necesidad de ser vistos y de ser escuchados y que nos presten atención. De ahí viene también, por ejemplo, la idea de que el mexicano es muy servil, sí lo somos, y que el mexicano es agachado. Él utiliza ese término de agachado, ¿no? Y bueno, lo que estamos hablando aquí no es que seamos agachados, es que cuando nosotros nos sentimos vistos, nos sentimos que nos están prestando atención, nos volvemos pues sí muy serviles porque queremos esta retroalimentación constante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si algunos de tus de las personas que están escuchándote, de tu público, que son bastantes, yo lo sé, quiere dar a lo mejor algunas ideas o quiere no sé, participar diciendo qué cree que es lo que nos hace ser mexicanos o que nos distingue de otras nacionalidades. También creo que sería muy rico y entonces podríamos hacer el programa un poco más amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería, por ejemplo, uno de los inicios de los primeros ensayos o investigaciones que se hicieron. No sé si quieras comentar algo aquí. Pues la construcción de la identidad nacional ha estado hacia dos vertientes, creo. La primera, pues institucional, evidentemente, porque al indicarnos, o sea, nosotros nacemos y nacemos ya con un nombre, nacemos parte de una familia y nacemos parte de un país con una identidad la cual asumimos, ¿no? Y por ejemplo, en ese asumir que somos mexicanos, es como cuando uno dice, ay, es que es argentino, y entonces los argentinos se creen mucho, ¿no? O los gringos, ¿no? También los gringos se creen mucho y son muy, no sé, muy ególatras, ¿no? Y hay como nacionalidades, por ejemplo, los colombianos también se dice que son muy alegres, ¿no? Y muy dicharacheros y muy amigables y demás, ¿no? México, no sé cómo esté de positiva la construcción de ser mexicano. Usted hablaba sobre algunos términos que asumimos de que los mexicanos somos así, así, así. El panamericanismo en el cine, por ejemplo, cuando salió la película de Speedy González y de los Carioca, del Pato Donald y demás, y que a los mexicanos los pintaban con el sombrero, también hizo mucho daño junto con el tema del cine mexicano, que también vino en la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna forma pensaban que en México era puro ranchero, puras vacas, puros toros, puras mujeres con trenzas y ya, ¿no? Y que no era una urbe cosmopolita. Ahí también incluso leía un análisis psicosocial que se hacía de María Félix, y se llamaba así, María Félix y cómo las mujeres de la población de Cuchumbé, creo que estaba en Sudamérica, habían cambiado su identidad gracias a María Félix, porque María Félix fue un factor fundamental y un motor principal para meterle un halo de urbanismo a una ciudad que ya estaba cansada de que la vieran de que puro rancho, ¿no? ¿Qué tan bien tenemos nuestra identidad construida los mexicanos? O sea, ¿es positiva, no es positiva en el balance? Ahí tendríamos que empezar, y por eso es que mencionaba estos autores, porque permíteme, me voy un poquito para atrás. O sea, sí, Dolores Arreo es la primera figura que empieza a hacer el cine, una figura mexicana que hace cine en Estados Unidos, y que sí era una mujer que tenía rasgos más indígenas, pero que todavía era como alzada, no era más elegante, o como que no se dejaba, ¿no? O sea, echada para adelante, podríamos decirlo así, ¿no? Pero lo que quería señalar es que nosotros, cuando hablamos de ser mexicanos, no podemos decir que el ser mexicano, si la identidad de mexicano que tenía mi bisabuela o mi bisabuelo,
es la misma identidad del mexicano que tengo yo, porque la identidad, o sea, la identidad tiene que irse, sí es cierto, vamos a empezar con que yo soy Diana y siempre voy a ser Diana y voy a ser y voy a morir como Diana Rodríguez, ¿no? Diana Gabriela Rodríguez Varela, es cierto, ahí está esa parte, pero me voy modificando poco a poco también, porque no voy a ser la misma Diana Rodríguez de cuando tenía 1 año a cuando tenía 20 años, a cuando tenía 30 o a cuando llegue a tener, no sé, los años que llegue a tener, ¿no? Entonces se va perfeccionando, se va delimitando, se va puliendo, digamos. ¿Qué es lo que va a hacer que se pula toda esta forma de ser, que sí ya sabemos quiénes somos, pero que se va a ir modificando de cierta manera? Pues son los medios externos. No es lo mismo el México de los 20, de los 50, de los 70, de los 90 y de los 2000, y nosotros nos tenemos que ir modificando. Y eso, por ejemplo, lo retrata en 1977 Santiago Ramírez, en donde él dice justamente que nosotros somos el resultado de las modificaciones de toda la sociedad. Entonces tenemos que estar haciendo estos cambios porque no podemos nosotros seguir viviendo como antaño. Y tú lo estabas mencionando, o sea, ellos creían que iban a llegar a México y que no había una urbe, había cactus y tierrita, ¿no? O sea, nada más. Pero nosotros tenemos que irnos acomodando y haciéndonos nosotros un poco más globalizados de alguna forma, ¿no? Llamarlo de alguna forma. Pero también, por ejemplo, ya en 1997, y cito los libros porque no son pensamientos míos y entonces tengo que dar el crédito, ¿no? O sea, yo voy a dar mis pensamientos y mis ideas y también mi sazón, pero yo no puedo decir pensamientos que no sean míos diciendo que sean míos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México Profundo, que es un autor ya más contemporáneo de 1987, él dice que nosotros tenemos que volver a nuestra cultura indígena, que los indígenas son son personas que no son vistas y que de repente nosotros los queremos ocultar o simplemente no les damos voz. Y hay algo interesante ahí, o sea, y es cierto. O sea, nosotros tenemos que dar vista a estos grupos étnicos porque justamente ellos son nuestras raíces. Y un árbol que no tiene raíz, pues aunque sea gigante, termina muriendo, termina cayendo. Entonces ahí es donde, después de que están diciendo que nosotros tenemos que ver la modernidad y que debemos adaptarnos, lo cual es correcto, aquí viene esta mirada en donde dice, sí, pero tienes que ver de dónde vienes, porque si no vienes, cultura que olvida su pasado, desaparece, y eso es cierto. Entonces, no sé si estoy contestando tu pregunta, ayúdame. Sí, no, está bien, o sea, entiendo que no es en aras de olvidarlo, ¿no? También creo que tal vez estas construcciones que hemos tenido de la mano de todos estos esquemas también culturales, pues hay unos buenos como otros malos. Por ejemplo, si nos vamos al análisis de las películas mexicanas y de los machos y charros y demás, pues tal vez a lo mejor sí venía un estado patriarcal que no nos gusta hoy, pero habían buenos valores como la palabra, por ejemplo, el tema de las amistades, la familia, los hijos, o sea, como que viene cosas buenas y malas, ¿no? De lo que se nos ha mencionado. Quisiera que nos fuéramos, doctora, por el tema de no es lo mismo ser mexicano que mexicana, ¿no? Y que también por el tema de género nos toque una identidad. ¿Qué me dice de eso? Sí, o sea, podría decir que justamente estás tocando a grupos vulnerables o grupos minoritarios, en donde sí, no es lo mismo para un mexicano de ciudad, varón, que ser mexicano a un mexicano de zona rural, y estoy diciendo varón también, y que no es lo mismo para una mujer ser mexicana justamente que para un hombre.
Y ya no estoy diciendo rural y citadino, estoy diciendo que sí, que nos tocan realidades diferentes y que justamente nosotros como seres humanos tenemos que aprender a, uno, entender lo que está pasando y dos, ver qué cosas podemos modificar y de esta forma ir modificándonos o modificando los. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ir aprendiendo qué tanto puedo yo modificar el exterior y hacer alguna lucha social, por ejemplo, cuando estás mencionando lo de ser mujer y el feminismo, o sea, cómo yo puedo hacer una lucha social para que mi forma de vivir y mi forma de entenderme cambie y qué tanto puedo modificarme yo internamente para que esta forma en cómo yo vivo o mi realidad pueda yo adaptarme yo para que esto pueda yo pueda sobresalir. Y aquí es una forma en psicología que nosotros tenemos que aprender qué tanto, sea hombre, mujer, niño, mexicano o no, qué tanto nos debemos nosotros ir modificando o modificando el exterior. Uh-huh. Pero para eso antes tenemos que entendernos quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, entonces nos va a costar mucho trabajo saber qué es lo que debemos modificar. Uh-huh. Entonces, una invitación que siempre se le hace al ser humano en general es que nosotros aprendamos a conocernos tanto en lo personal como históricamente. ¿Y las mujeres hemos tenido chance de cuestionarnos quiénes somos, doctora? Yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz diría que sí. Pero ella era una mujer privilegiada. Sí, y yo creo que hay muchas otras mujeres que sí, que a mi memoria no vienen, y que yo creo que tus programas, por ejemplo, hacen eso. O sea, este programa, el día de hoy, no estoy tratando de exaltar solamente, somos mexicanos y somos los mejores por ser mexicanos. No, creo que tu programa o este tipo de programas como el que tú haces nos ayudan y nos sirven para empezar a cuestionarnos. Y creo que esa es la finalidad y tú haces un papel sumamente importante en la sociedad para que las personas empiecen a ver si está bien lo que está sucediendo y que a lo mejor digas, no va a ser una semillita, pues sí, pero cuando nosotros logramos plantar una semilla, esta poco a poco va echando raíces y va creciendo. Entonces sí creo que las mujeres tienen o tenemos la capacidad y llegará cada vez más grande la idea de poder ir cambiando las cosas. Si no lo creyera, ni siquiera me dedicaría a lo que me dedico, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, como, de acuerdo a lo que usted ha trabajado en psicoanálisis, en el grueso de la población, no hablemos ni de Sor Juana, ni de Hermila Galindo, ni de todas ellas que fueron mujeres que han puesto en alto el tema del feminismo. Vámonos a las mujeres de a pie, a las mujeres del grueso de la población. ¿Realmente nos hemos cuestionado históricamente quiénes somos o apenas en la edad moderna venimos preguntando este tema? No, yo sí creo que siempre se ha hecho este cuestionamiento. No cito a estas grandes mujeres, pero cito, por ejemplo, a las abuelas que de repente decidieron salir de un matrimonio que no les era placentero y que entonces se pusieron a trabajar y empezaron a sacar familias que sin tener que pensar que dependían o que solamente podían depender de otro, ¿no? O a las mujeres que en la revolución salieron a defender también este movimiento, entonces, y que es una forma donde también se están pensando para poder hacer estos cambios. Uh-huh. ¿Y cómo nos asumimos hoy de acuerdo al grueso? ¿Cómo será? Es que me cuesta, o sea, yo por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo muy, muy particular, muy personal, ¿no? A veces el Estado patriarcal nos dice cómo somos, cómo debemos ser y además también la mujer, pues históricamente no ha sido vista, o sea, a mediados del siglo pasado fue cuando obtuvimos el derecho a la ciudadanía a través del voto, ¿no? O sea, tuvimos una personalidad jurídica para votar
Y eso ni siquiera comenzó a implementarse desde los años 50, sino hasta por ahí de los 60, fue cuando las mujeres comenzaron a ir al voto, porque lo que platicaba con historiadoras del INERM es que ni siquiera, aun cuando el voto ya se había abierto para las mujeres no iban a votar. Empezaron a votar hasta los años 70, 60. Incluso mi mamá fue como de las primeras mujeres que estudiaron ciencias. Ella me comenta que habían muy poquitas mujeres en la facultad de ciencias, eran más hombres. Ni qué hablar de mujeres en carreras de derecho cuando había 1, 2 por generaciones, cuando habían 40, 50 hombres. O sea, parecería que esta carrera por alcanzar una identidad personal en una unión con lo nacional viene de hace mucho tiempo. Si nos ponemos a ver a Sor Juana, pensaríamos que sí, a Benita Galeana, a todas ellas, pero la realidad de la mujer moderna es que apenas va cuestionando. Yo creo que cuando encontramos una libertad es cuando nos podemos a pensar quiénes somos, pero no creo que mis abuelas pudieran hacerse esa pregunta. A mi abuela se la robaron. Y es más, no creo que mi abuela haya podido preguntarse quién soy yo y qué quiero. Más bien se la robaron y tuvo que aceptar lo que le tocó. Tal vez mi mamá pudo haber tenido un estado más moderno, porque mi abuelo, que no era nada conservador, les dio estudios a todas las mujeres, pero todavía venía con sesgos machistas de que pues a ti te va a mantener tu marido, ¿no? No te va a tocar dinero porque solamente a los hombres les voy a dar dinero, y en el momento que las mujeres se ven también con un déficit económico, pues te vuelves dependiente y tu identidad se va hacia tu marido y lo que te mande. Entonces, a lo mejor sí hay abuelas que se hayan divorciado, pero yo creo que esto es un despertar de la modernidad que apenas se está dando. Creo que apenas las mujeres nos preguntamos quiénes somos. Ok, me parece muy interesante este punto, aunque yo ahí le metería algunos puntos, algunos matices. Me llama la atención que me estás comentando esta parte del patriarcado, con el cual estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también, por ejemplo, buscando la identidad del mexicano, y regreso al tema que es la identidad del mexicano, pues una de las cosas que caracteriza mucho al mexicano es justamente la influencia de la familia dentro del ámbito social, ¿no? O sea, la madre se considera que tiene uno de los poderes más amplios en la casa y que puede mover a toda la familia. Es cierto que la madre pudiera no estar, o pareciera que no está cuestionándose, y digo así, pareciera que no está cuestionándose, pero una mujer sabe más o menos de alguna forma intuitiva y cómo mover ciertos hilos, y no estoy hablando de los casos severos, o sea, estoy hablando de un rango intermedio. Sabe cómo mover ciertos hilos para que las cosas se den. Tú dices que esta mujer se casó con un hombre que tenía tintes machistas, pero que el hombre dejó que las hijas estudiaran. Sí, el hombre dejó que las hijas estudiaran, y la madre lo propició. O sea, a lo mejor no se ve de una manera tan clara, pero una madre podría también decir, no, las hijas se quedan, y estoy pensando en la novela esta de Como agua para chocolate. La hija se queda y me tiene que cuidar. Y estamos hablando que esta novela, que es una novela bastante hegemónica, o bastante, un buen ejemplo, diría yo, más que hegemónica, un buen ejemplo de la cultura mexicana de aquel tiempo, pues es una madre que es bastante machista. Entonces, también las madres pueden propiciar de manera un poco más velada el que haya feminismo, o el que haya igualdad, que no me gusta mucho la palabra de igualdad, sino de equidad, porque equidad es mejor, para las descendientes femeninas, y que a lo mejor no luce tanto, pero la mujer tiene o tenía en aquel tiempo la hegemonía dentro de las casas.
Y eso también es parte de ser mujer y de ser empoderada. Pero porque el territorio de la mujer era en la casa, doctora. Sí, estoy de acuerdo. Y pues ella sacaba justamente lo que decíamos nosotros de la parte de ser ¿cómo se llama? Qué tanto me puedo modificar o qué tanto puedo modificar mi medio, y entonces ella ocupaba lo que podía modificar, su casa. No creo que deberíamos de evaluarlo, no sé, digo, es opinión propia, no creo que deberíamos de evaluarlo diciendo que no está haciendo o ejerciendo un don de mando o una labor muy interesante. O sea, es como en este momento cuando dicen es que las mujeres que están en casa no trabajan. No es cierto, o sea, trabajan muchísimo, no les pagan o no reciben un salario como lo reciben si trabajaran afuera, pero sí trabajan. Entonces, son puntos o formas de verlo, pero sí creo que las mujeres siempre hemos tenido, de cierta manera, algunas cosas que nos hacen que podamos desarrollarnos dentro o fuera de nuestros lugares de nuestras casas, ¿no? Opinión, pero yo estoy escuchando y abierta a todo lo que tú me digas. Es que sabe que yo leí Casa de Muñecas, ¿usted la leyó? Claro que sí, y también vi la película, la obra no tuve el gusto, y está increíble de esta mujer que es expulsada de la casa, y es una de las primeras novelas feministas, escrita por un varón, y que fue que cerraron la obra justamente porque no les gustó lo que decían, ¿no? Pero sí que la mujer adulta, mujer madre, era tratada casi como una hija, era infantilizada, y que sin embargo al final de la película o de la novela la mujer sale empoderada diciendo pues tengo que salir adelante. Sí, porque ella abandona la casa. Sí, lo cual no era, pero para nada bien visto. Pero a eso voy. Tengo una conocida que me dijo, yo no sé de qué tanto, y ahorita me lo dijo apenas hace un mes. Ay, mi amor, yo no sé de qué se quejan tanto las feministas, si yo siempre he tenido la libertad de hacer lo que yo he querido. Uh-huh. Yo me pienso en Casa de Muñecas, ¿no? Ahí más o menos. Uh-huh. O me pienso como en la alegoría de la caverna de Platón. Uh-huh. Cuando Platón hablaba que pues eran unas personas detenidas y que estaban mirando hacia una piedra y lo único que tenían era el reflejo de una luz, y pensaban que el mundo o lo que se retrataba el mundo pues era esa vista, sombra. ¿no? Esa uh-huh. sombra. Uh-huh. Y que en el momento que un rebelde se salía, les demostraba que pues no eran monstruos, sino que era el reflejo de la luz y de las personas que pasaban. Yo sí creo que sí, o sea, si me ponen a decir quién manda en la casa, pues mi abuelita, ¿no? O quién mandaba uh-huh. en la casa, pues mi mamá, porque conocía toda la organización, pero eso no significaba que realmente tuviera un despertar de saber quién soy yo más allá de lo que me dijeron que soy, gracias a una cultura, porque también la cultura te dicta identidades. Ahora, sí. El tema de cómo habla para chocolate, pues Laura Esquivel lo escribe pues ya recientemente, ¿no? También me parece que es como una especie de cómo se veía reflejada la sociedad en 1800, en México. Y también creo que había un tema ahí por ahí de lealtades familiares que a todas les tocó, o sea, y creo que también ahí nada más se quedaba una, no se quedaban todas, porque uh-huh. de acuerdo no es tanto que fuera feminista, sino la mujer también era objeto de relaciones comerciales, porque era la que se iba a casar para que la familia siguiera sobreviviendo, ¿no? Los matrimonios eran acomodados, uh-huh. y fue parte también de cuando se constituye el tema del matrimonio y se implementa el amor romántico, pues era un tema también de sostenibilidad económico para las familias. Entonces, por eso todas se casaban o todas seguían, y nada más se quedaba una, que en este caso fue Tita, ¿no? Y era esa única, la menor, la que se quedaba, uh-huh. pero no eran todas.
y me parece que no era, o sea, a lo mejor estoy mal, pero es que no, tampoco puedo decir que eran machistas porque no había un despertar, estaban como en la caverna. Sí, puedo estar totalmente de acuerdo contigo, pero aquí vamos a ver en cuestión de identidad y como área social, es que aquí se necesitaba justamente esto. No estoy de acuerdo que así debería ser, no lo estoy, pero que era lo que estaba funcionando y permitía que entonces siguiera creándose y no se terminara ahí la historia de esa familia o de cualquier otra familia, pues sí, y entonces vuelvo a esta misma parte. Estoy señalando justamente que cuando nosotros hablamos de identidad, y que en este caso era identidad del mexicano, pero si quieres lo hablamos de identidad, esta ha tenido que irse modificando poco a poco. O sea, ¿y cómo se va modificando? Como según nosotros vayamos funcionando. O sea, no podemos funcionar como en 1800. ¿Por qué? Porque ya no es funcional. Entonces ahora tenemos que estar funcionando como en el 2024 y tenemos que estar aceptando nuevas cosas que también causan conflicto, como tú mencionabas lo de género, que causan conflicto para otras generaciones, pero que si no lo aceptamos o no entendemos cómo funcionan, más que aceptarlo, antes es ver cómo funciona, entonces nos va a costar trabajo y una cosa que es estática está destinada a desaparecer. No estoy de acuerdo en cómo funcionaban antes, pero era lo que hacía que funcionara. Y que eso es lo que se ha tenido que ir modificando, y que cuando nuestros hijos sean mayores y tengan hijos, si los tienen, porque actualmente tampoco es algo que se busque mucho ya por estas generaciones, entonces también van a tener que modificarse porque ya la sociedad habrá cambiado. O sea, aquí nosotros, si regresamos a este punto de lo mexicano, hay una cosa que se dice que los mexicanos siempre estamos diciendo, pues ya ni modo, para la próxima, y que es una forma de desesperanza, decía alguno de los autores, pero que visto desde otra óptica, lo que quiere decir es que me va a tocar a mí otro día, que no seas ambicioso, que no te apures tanto, porque a mí me va a tocar. Entonces había algunos autores, por ejemplo, que decían específicamente el de Santiago Ramírez, decía que hizo él un experimento con gente que era mexicana o que descendientes de mexicanos en Estados Unidos, y que entonces y con niños norteamericanos, y que había entonces un dibujo que tenían que terminar con una crayola azul o verde, no me acuerdo, no importa, y que veía cómo el grupo de niños norteamericanos se peleaban por esa crayola, y que el grupo de niños mexicanos, uno agarraba la crayola y los demás esperaban. Y entonces dicen, mira, es que los norteamericanos son más aguerridos y los mexicanos, no, mira cómo no luchan. Y no, la idea era que los mexicanos decían, voy a terminar de hacer mi dibujo y ahora te toca a ti. Y así se iban rolando la crayola. Podríamos decir que a lo mejor deberíamos haber peleado por la crayola. Deberíamos ser conquistadores. Así es como deberíamos ser. En realidad, en ese tiempo, en ese momento, era lo que funcionaba. No puedes estar golpeando y atacando a todos porque sabes que si cooperas, porque los mexicanos es otra característica que tenemos, que cooperamos entre todos, que si cooperas, entonces le va a tocar el beneficio a la mayoría. Y entonces es lo mismo. En aquel momento, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo en lo que tú mencionabas de cómo era el patriarcado y cómo a las mujeres no se veían y cómo no podían ni pensar y todo eso, pero era lo que funcionaba. Y ahora funciona de otra manera. Y cuando tú estás cuestionándome esto, es que eres una mujer que está pensando, y que cuando lo estás transmitiendo en esta cápsula, en este programa, pues entonces le estás haciendo también pensar, espero, deseo, porque para eso es la finalidad, que otras mujeres también lo piensen, y la sociedad se va a ir modificando. Pero antes era como antes y ahora es como ahora, dice un dicho. Ni tanto, doctora, porque recién platiqué con Ana Gallardo, una artista plástica argentina que ya lleva muchos años radicando aquí en México.
tiene un trabajo muy interesante que está en el MUAC y otra vez regresamos. O sea, no nos hemos ido de la identidad del mexicano. Y lo hablo porque a nosotras las mujeres mexicanas, o sea, mi esposo, yo nada más he viajado de viajes de placer y ha sido que de una semana a varios lugares, pero no he tenido la posibilidad de platicar con gente que viva allá, ni de conocer, ni entrar a casas de familias que vivan allá. Mi esposo sí, y entonces él me comentó, él estuvo trabajando muchos años en Estados Unidos y me platicó que había conversado con familias de estadounidenses y que pues como que les gustaba mucho las mujeres mexicanas, porque las mujeres mexicanas sí tenían una conciencia de familia, ¿no? Una conciencia de ser mamás, o sea, no era de que porque las gringas era de, ay, sí, pero yo mis cosas y tú las tuyas, ¿no? Y que las mujeres mexicanas, las mamás, éramos de que los cuidábamos y que también cuidábamos al marido y que incluso hay mucho chiste de gringos casados con, hay una pareja que me gusta mucho, son muy simpáticos, que se llaman Chabelita y Mike, y hacen bromas muy constantemente de cuando te casas con una mexicana y prácticamente el marido se vuelve otro hijo. Y son mujeres que se piensa que hay un estereotipo que nos dedicamos a la casa, que somos maternales, que somos muy sonrientes, que cocinamos muy rico, y todo lo demás, ¿no? Por eso yo lo mencionaba también, existe una percepción social de las mujeres mexicanas. Tengo una amiga oaxaqueña que le gustan mucho los alemanes y tiene varios amigos alemanes que quieren buscar a mujeres mexicanas porque se piensa que las mujeres mexicanas somos maternales, ternura, somos un sol, blanca y preciosa y romántica, que los vamos a cuidar, que siempre tenemos este tema de cuidadoras y esto también es tema cultural. Y cuando hablaba sobre el tema de ya merito o ya luego me toca a mí, estas mujeres que entrevistó Ana Gallardo son todas señoras ya de 60 y más que decidieron abandonar sus sueños para lograr pues sacar adelante su casa, su familia, su marido, sus hijos, y mostrar sus sueños a través de ellos. Y ya cuando la misma institución social las deja abandonadas, y en el abandono también está de que ya no las voltean a ver, porque también se han hecho varios estudios sobre la sociología de la vejez y cómo es que las mujeres después de los 40, 50 y más ya dejan de ser vistas. Entonces ahora sí, como ya nadie las ve, ahora ellas están buscando de, pues ahora quiero cantar, toda mi vida deseé cantar, pues ahora me toca, toda mi vida deseé ser actriz, pues ahora lo puedo hacer, y buscó grupos en donde habían mujeres de 60 y más que lograban sus sueños hasta ya después de su edad, cuando ya sacaron adelante sus hijos. Parecería que la cuota para lograr tener sueños como mujeres es una vez que ya logres sacar adelante a tu familia y a tus hijos, que también es cultural. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, en todo caso, tú lo dices, los norteamericanos o las norteamericanas tienen otra forma de ser, que no está, que en su identidad no está el cuidar, pero también el cuidar es una parte que a estas mujeres les place. O sea, no lo hacen de obligación solamente, y lo digo solamente, o sea, sí estoy entendiendo que hay una parte en la cual hay una sistema de obligación, pero que también hay un amor y hay un gusto por cuidar al otro, y que entonces ellas, lo que tú me estás diciendo es que están posponiendo sus deseos personales por un bien común. ¿Es correcto? Pero no lo sé, sí, no lo pero sé. es a lo que voy, que muchas ni siquiera se han cuestionado si les gusta cuidar. Hay una investigadora que se llama Raquel Ramírez Salgado, que es feminista y ha hecho un análisis, la ha entrevistado varias veces y habla sobre el tema de las mujeres cuidadoras y todo lo que se juegan por ser cuidadoras y por romantizar este tema de ser cuidadoras. Y también ha investigado y hecho muchas entrevistas y muchas asumimos que qué romántico ser cuidadora, qué bonito, cuando ni siquiera nos hemos preguntado si en realidad nos gusta cuidar.
Sí, y creo, vuelvo a decirlo, creo que este tipo de espacios que tú tienes y que tú produces, como algunas otras personas, cada vez van a ir permeando en que estas mujeres escuchen, o sea, las mujeres que escuchan tu programa el día de hoy, quizá empiecen a cuestionarse, esto es lo que yo quería o esto es lo que yo quiero. Otra forma justamente de hacer este cuestionamiento es justamente asistiendo a su análisis, en donde ellos puedan empezar a preguntarse quiénes son, identidad, y qué quieren, y cómo conseguirlo para poder hacer sus sueños realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya estaríamos ayudando a que se vaya modificando y que entonces quizá dentro de 20 años más estemos hablando de la identidad del mexicano de otra manera, o sea, donde ya hubo otra modificación y que entonces sean mujeres y hombres que tengan relaciones más equitativas. Y eso sería grandioso. Por lo pronto sí estoy totalmente de acuerdo y entiendo que en estos momentos hay una gran desventaja para las mujeres, pero que poco a poco, creo yo, y es una visión quizá muy optimista, se vaya haciendo este cambio para que más adelante esto vaya haciendo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Doctora, hay muchas cosas que podríamos decir de qué es ser mexicano, ¿no? Ojalá todo fuera muy festivo. Hay muchas cosas, yo por ejemplo no coincido con el tema de que los mexicanos debemos ser humildes. Ay, a mí me hace mucho ruido ese tema. Yo tampoco, Tampoco coincido con el tema de que ya, por ejemplo, a mí si hay algo que me choca de las tradiciones familiares es que son los padrinos de 15 años, bodas y de, ay, no, pero ¿por qué? O sea, no, llámenme egoísta, o sea, pero no coincido, o sea, yo creo que tú con tus recursos, con lo que puedas hacerlo y lo haces y ¿para qué molestar a los demás? O sea, ¿te digo cómo te llamaría yo? ¿Cómo? Adolescente. Adolescente en el sentido positivo. A ver, adolescente en el sentido de que mueve conciencias y de que cree que las cosas pueden estar mejor y pues que pueden ser diferentes. Porque esos son los adolescentes, las personas que creen que ya las cosas son como son y ya ni modo. Estamos hablando ya de bueno, no físicamente, pero que ya es un pensamiento pues muchísimo más podríamos decir adulto y adulto mayor, ¿no? Pero tú con esta energía que estás transmitiendo y que estás mencionando, sería una energía de adolescente. De hecho, México es un país que pudiera pensarse como un país muy joven, como un país adolescente, y que entonces tiene que estar viendo qué quiere, qué es, y que no le digan quién es, sino que empiece a pensar como identidad mexicana quién es, y no que le digan que así tiene que ser. Yo sí entiendo que parte de nuestro patrimonio inmaterial es cómo nos asumimos y viene el tema de la identidad, pero sí creo que en estas épocas nos vendría bien pensarnos cómo podríamos ser también, ¿no? Estaba yo viendo, todos los que publicaron fotografías, yo tengo un tema con el alcohol. No, o sea, no puedo pensar que la gente nada más celebre con el alcohol. Discúlpenme el mundo si es que así piensan. Y todos con su botella de tequila. Me parece que creo que también habría que problematizar muchas cosas que estamos romantizando sobre el tema de cómo celebramos, cómo nos asumimos, quiénes somos, lo que consideramos como romántico. México es un país muy mariano. Entonces, lo mariano también viene del tema maternal, o sea, qué tanto nos consideramos las mujeres mexicanas madres, cómo nos asumimos en nuestro ser mexicano maternal, el padre mexicano, cómo poder ser un mejor padre sin recurrir a violencias, o tal vez un hombre más deconstruido, cómo tendría que ser, las amistades entre los hombres, las amistades entre las mujeres. Me parece que es un buen tema para poder cuestionarnos y decir, a ver, esto me han dicho que es ser mexicano y no nada más es en el Ávaro Patrio, en el himno nacional o en
en quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sino también en lo que hacemos todos los días y cómo lo hacemos. Entonces creo que estas fechas, más allá de celebrarnos como lo hemos hecho, también nos vendría bien pensar cómo queremos ser ahora los nuevos mexicanos, ¿no? Las nuevas madres mexicanas, los nuevos hombres mexicanos, todo. Pensaría que más que celebrarlo sería conmemorarlo, o sea, tenerlo presente como una forma de algo, de un hecho que sucedió, que nos da la identidad, porque justamente a partir de este hecho nos creamos como mexicanos, o un prototipo de mexicanos, porque no estamos terminados. Y estoy de acuerdo con esta parte de que poco a poco hay que ir perfilándose a algo que sea claro mucho mejor, pero que sí podríamos quizá no solo celebrar, sino conmemorar el hecho de la existencia de los mexicanos. O sea, empezamos a ser mexicanos, y de aquí, ¿qué es lo que vamos a lograr, no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo también estoy de acuerdo en esta idea de que las mujeres debemos pensar y luchar por lo que queremos, y que los hombres también tengan una situación más equitativa, porque también a los hombres pues no les va del todo bien con esta forma de vida que tenemos, hombres que son con una sobrecarga y que nada más tienes que estar trabajando y no te ves o no te involucras con los hijos y con la relación de los hijos, y que no las disfrutas. También creo que hay una sobrecarga de esta parte hacia los varones, y que por eso vuelvo a mencionar, creo que la equidad sería algo que nos pudiera ayudar mucho, y que hay que cuestionarnos y hay que provocar estos cambios y estos pensamientos, ¿no? Claro, por supuesto. Doctora, pues un último mensaje para nuestro público, por favor. Me uno a ti y a tu causa, y entonces lo que propongo es que pues a lo mejor el público que está escuchando empieza a pensar y quizás mandártelo ahí también en la información, qué es lo que quieren ellos como mexicano o como mexicana, ¿no? Hacia dónde van, o sea, qué tipo de México quieren, y que si ellos sienten que no encuentran una salida, que están atorados, que no ven por dónde, pues los invito cordialmente a que tomen su propio análisis, y que de esta manera, con ayuda de otro, empiecen a ver cómo sí se puede conseguir lo que ellos están pensando, o a clarificar, porque a veces ni siquiera tienen la idea de qué es lo que quieren, sino a clarificar lo que quieren, para de esta forma el próximo año conmemorar, sí, el nacimiento de un México, el nacimiento de un México, y acercarme más a mis propios sueños, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Pues doctora, le agradezco muchísimo estos minutos, un gusto de verdad platicar con usted, siempre es un placer. Pues estar acá en el debate de las ideas, porque creo que eso también se pone más rico. Creo que estas también diferencias, usted y yo como que no nos llevamos tantos años, pero sí hay diferencias generacionales, y esto también enriquece los diálogos, el pensar que cómo podemos ir hacia el mismo lugar considerando cuestiones distintas, su mirada con la mía. Esto me encanta para seguir dialogando y hablar más de estos temas. Gracias, doctora, un gusto platicar con usted. Gracias a ti, no sé si puedo dar los teléfonos de la clínica. Sí, por favor. Todos aquellos que en este momento estén queriendo pues empezar a cuestionarse todo esto que tú nos trajiste sobre la mesa, que nos pusiste sobre la mesa, doy el teléfono de la clínica de SPM, que es el 55 52 86 65 50, o que puedan entrar directamente a la página, que es www.spm.mx. Y que ahí también consideren que los costos para los que entran a clínica son costos bajos, para que también empiecen a ver que sí se puede conseguir lo que uno quiere, ¿no? O cómo conseguirlo. Claro, por supuesto. Pues gracias, doctora, un gusto platicar con usted. Igualmente, de verdad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Vámonos! 12:51, ya nos vamos.